Hola, queridos hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos queridos amigos y hermanos que nos siguen por este medio. Sean todos muy bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente. Vamos a leer hoy en día Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver sobre la tentación del Señor. Este sermón es Jesús, la tentación y nosotros. Y dice lo siguiente. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Nos parece extraño pensar que el Espíritu Santo llevara a Jesús a ser tentado o puesto a prueba y al desierto y por el diablo, decimos nosotros? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo que pasa es que el Señor debía probar su idoneidad moral antes de empezar la obra. Recuerde que el primer Adán falla en la tentación y este segundo Adán, que es Jesús, debe vencerla. En cuanto a esto suelen surgir algunas preguntas y es lógico. Nosotros nos solemos preguntar, ¿podría haber pecado el Señor? Bueno. Si decimos que no, entonces debemos responder a otra pregunta. ¿Cómo puede ser una verdadera tentación lo que experimentó Jesús si no podía pecar? Y si respondemos sí podría haber pecado, debemos responder a otra. ¿Cómo el Dios encarnado puede llegar a pecar? Es de suprema importancia entender que Cristo, como Dios encarnado, no puede pecar. Decir que puede pecar su parte humana y no divina es algo que no tiene fundamento bíblico, no es lógico. Pero sí sintió toda la intensidad de la tentación de la misma forma o mayor de la que nosotros sentimos. Él fue expuesto a lo largo de toda su vida a tentaciones. Ahora también debemos entender que nosotros los cristianos participamos de esta naturaleza divina por medio de la fe en Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros no somos dioses, pero sí nos convertimos en el templo del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Y al suceder esto, el pecado, si bien sigue presente, ya no tiene dominio sobre nosotros, como lo enseña Romanos 6 y otros tantos pasajes. Primera de Juan 3 también. Vamos a seguir. Mateo 4, del 2 al 3, dice lo siguiente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, el Señor ha sido orientado por el Espíritu Santo a ayunar, y Satanás se acerca a él y le dice lo siguiente, si eres, o también se puede llegar a traducir, ya que eres el Hijo de Dios, no pases hambre. Prácticamente le dice eso. Es como si yo le dijera a un cerrajero que tiene una cerradura rota en la casa, ¿cómo vos siendo cerrajero vas a tener una cerradura rota en tu casa? Arregla eso ahora. O como dice el refrán, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bueno, en otras palabras, Satanás le dice, ya que sos el Hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre teniendo el poder para convertir las piedras en pan? Recuerde que Dios en el bautismo le había dicho al Señor, este es mi Hijo amado. Eso es lo que él había dicho y los demás también escucharon. Y Satanás es muy astuto y usa también las mismas palabras. Si eres el Hijo de Dios,
¿no? ¿Qué le dice Dios a Adán y Eva? Si comieran de este árbol, ¿y qué le dice Satanás a ellos? Así que Dios le dijo, si comieran de este árbol, o sea, suena parecido y él quiere manipularnos de una u otra forma, inclusive usando las palabras de Dios. En Mateo 4:4 dice lo siguiente: él, refiriéndose a Jesús, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús cita el libro de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3, y con esto le quiere decir a Satanás que lo más importante para él no es comer, sino hacer la voluntad de su Padre. Y esta tentación es muy importante que nosotros la meditemos. Nosotros podemos aprender muchísimo de estos versículos, realmente. Podemos ser muy beneficiados. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, Jesús discierne que el Espíritu lo llevó a ayunar y no a comer pan. De lo contrario, no lo hubiera llevado al medio del desierto. Él sabe discernir el tiempo o la situación que vive y cómo hacer la voluntad de Dios exactamente en esas situaciones. Y nosotros debemos preguntarnos si nosotros tenemos ese discernimiento, porque esto es discernimiento. En ninguna parte del Antiguo Testamento decía, irás al desierto y ayunarás 40 días y pasarás hambre en el desierto. Así en ningún lado, pero él discierne que es la voluntad del Señor que él esté haciendo ese ayuno. ¿Tenemos nosotros ese discernimiento? Es muy importante preguntarnos esto, porque hay muchas cosas en nuestra vida, detalles, que el Señor no lo va a decir explícitamente en su palabra, pero espera que nosotros lo discernamos. Sabemos discernir, sabemos entender las situaciones, dimensionar las situaciones que nosotros vivimos y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es muy importante. Segundo, debemos preguntarnos, ¿vivimos para autocomplacernos a nosotros? ¿O le preguntamos a Dios qué quiere que nosotros hagamos con nuestro tiempo y con nuestros recursos? ¿Le preguntamos a Dios qué debemos hacer con esto o lo damos ya por sentado, que nosotros lo sabemos, que no es necesario preguntar? ¿Por qué nosotros pensamos que todo nuestro tiempo libre es para la recreación? Quizás Dios quiera que un fin de semana largo lo usemos para buscar la presencia de Él, para ayunar, para orar, para meditar en su palabra, para hacer ajustes en nuestras vidas. ¿Por qué siempre damos por sentado saber la voluntad de Él? Con lo que yo dije acerca de la recreación, no quiero decir que la recreación sea un pecado o sea ilegítima, por favor, no me malentienda. Pero debemos asegurarnos qué es lo que Dios espera en nosotros. Quizá usted también pueda decir, no, yo por eso todos los fines de semana me voy a hacer la obra del Señor, porque esta es la voluntad de Él. ¿Usted está seguro que siempre es esa la voluntad de Él? Mire qué pasó en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Ellos eran muy trabajadores, habían sufrido por causa del Señor, tenían un gran conocimiento bíblico, habían discernido quién eran falsos apóstoles, pero sin embargo el Señor los acusa de haber perdido su primer amor. Su servicio era frío y mecánico. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido la pasión y el fervor por la persona de Cristo, se había apagado. Y Él les manda a que se arrepientan y que tengan pasión, fervor, amor genuino por Él. Yo creo sinceramente que es saludable, es muy saludable, preguntarle al Señor en cada principio de año, en cada principio de mes, o inclusive en cada principio de semana, ¿qué hago, Señor, con el tiempo y los recursos que vos me estás dando? Orar, leer la Biblia, tomar notas, hacer esta pregunta y decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Señor, ¿tengo que ayunar en este mes? ¿En esta semana?
¿Cuánto tiempo? ¿Qué días tengo que ayunar? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que pasar más tiempo en oración? ¿Tengo que hacer una vigilia, Señor? ¿Mm? ¿Qué libro de la Biblia debo leer, meditar, estudiar? Decímelo. Debemos preguntarle al Señor cómo quiere que manejemos nuestro tiempo devocional. Esto es, hermano, es importante porque nuestra vida devocional es la columna vertebral de toda nuestra vida. ¿Mm? No es casualidad, piensa, hermano, no es casualidad que esta tentación sea la primera. Esta es la base para superar las otras tentaciones. Muchas veces a nosotros le pedimos al Señor dirección para tantas cosas, para todo prácticamente, y esto que es lo más importante, nosotros no le preguntamos cómo deberíamos manejarlo. ¿Usted se piensa en eso? Es como la gratitud. Muchas veces yo he orado y he escuchado también otros hermanos también orar y darle gracias a Dios por todas las cosas temporales, pero no le dan gracias a Dios por su persona, por cómo Él es, por su misericordia, no le damos gracias por las tentaciones que nos ha librado. Es como si tuviera poco valor para nosotros estas cosas que son espirituales y supuestamente para nosotros los cristianos tienen un gran valor. La falta de una vida espiritual saludable es la causa de que muchos cristianos dentro de nuestras congregaciones sufran caídas recurrentes y muchas veces en la misma tentación. Es la causa, hermano, por la cual muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia, ven pornografía, tienen rencor en el corazón, son indolentes al dolor ajeno, toman malas decisiones, etc. Es una vida espiritual enferma, débil. Escucho muchas veces hablar en estos tiempos las personas que se comentan y dicen que estamos en los últimos tiempos porque estos son tiempos difíciles y es posible que venga una persecución. Y bueno, si es así, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para tomar las medidas pertinentes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preguntémonos, ¿le estamos consultando al Señor para saber qué espera Él de nosotros en estos tiempos? ¿Qué espera Él de nuestra vida de oración, de nuestra vida devocional, o no le preguntamos nada? Por último, si nosotros no tenemos una vida devocional saludable, no hablemos a los demás acerca de qué es tener una relación con Dios, porque eso, hermano, es hipocresía. Esto es hipocresía. Vamos a continuar. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Bien, acá nos encontramos con una tentación típica de Satanás. Le da la palabra de Dios, él toma la palabra de Dios y le da al Salmo 91 un sentido incorrecto para hacer caer al Señor. Pero el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El Señor sabe muy bien, el Señor Jesús, que la suma de la palabra de Dios es la verdad y Él no debe seguir algún versículo aislado o sacado de contexto por ahí. No, Él lo sabe. Si nosotros queremos tener ese discernimiento que el Señor tenía, entonces nosotros debemos tratar de conocer lo más que podamos la palabra de Dios. Estudiar toda la palabra en oración, en humildad, en sumisión y llegar a conclusiones correctas, saludables. Hacer bien la suma para aplicarla correctamente.
Nosotros, todos los cristianos, hermanos, todos nosotros vamos a pasar por este tipo de tentaciones. Hay un libro que se llama Todo lo que el cristiano debe saber sobre la tentación, creo que es así el nombre. Es de John Owen, y él dice en ese libro que nosotros los cristianos vamos a tener que enfrentar a falsos profetas y a falsas enseñanzas, porque es una prueba que el Señor quiere que nosotros pasemos y superemos. Y esta es la forma de la forma que trabajan los falsos maestros y falsos profetas, dándole al sentido de las palabras, dándole un sentido incorrecto a la palabra de Dios. Jesús le responde, escrito está también, o en otras palabras, saca bien la cuenta, hace bien la suma, a lo que dice Satanás hay que añadirle esto, escudriñarlo bien, no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:16. Dios había prometido conservar la vida del Mesías hasta la cruz, pero Jesús entendía muy bien que estas promesas se iban a cumplir a través de una vida de obediencia y no de desobediencia. Las palabras de Dios se cumplen a su tiempo y forma en la vida de los cristianos que son fiel a Él, fiel a su palabra. Hermanos, no intentemos manipular el poder de Dios exponiéndonos voluntariamente a situaciones difíciles o turbias, porque Dios no se va a sentir obligado a cumplir nuestros caprichos. Tengamos mucho cuidado. Quizás que Dios no permita que muramos en el intento, pero es muy posible que salgamos seriamente lastimados. Y si por la gracia de Dios nosotros llegamos a salir ilesos de esa situación que hemos generado, es muy posible que después venga la disciplina de Él. Recuerde mucho que el Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El mandamiento de no tentar a Dios está bien claro y explícito en la palabra. No intentemos burlar a Dios haciéndonos los desentendidos, porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón mejor que de lo que nosotros las conocemos. Quizás usted diga, pero yo conozco a otros que actuaron así y así, y el Señor no los ha disciplinado. Al contrario, le fue bien. Bueno, yo le digo, primero, por lo general y con excesiva frecuencia, nosotros no sabemos todo lo que creemos saber de los demás. No sabemos de los demás todo lo que nosotros nos imaginamos saber o deducir. Segundo, en Hebreo capítulo 12, versículo 8 dice lo siguiente, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quizás que esa persona no es disciplinada porque es una persona inconversa. Y usted cree que es un cristiano y usted le va a seguir un ejemplo, ¿para qué? Para recibir la disciplina del Señor. Dios a quien salva disciplina porque lo toma como hijo, y Dios no es un padre irresponsable, hermano. No es un padre irresponsable. Él va a aplicar la disciplina a su tiempo y a su forma cuando nosotros voluntaria y deliberadamente desobedezcamos a su palabra. Satanás quiere hacerle pisar el palito al Señor, tentándolo con gloria sin sufrimiento y falseando las escrituras, pero el Señor, por su agudo discernimiento, no cae. El diablo le insinúa que hay un plan alternativo para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sin azotes, sin una corona de espinas, sin una cruz, sin clavos, sin sufrimiento, sin muerte, pero el Señor no la cree, aunque Satanás
él no cree esa propuesta, aunque Satanás use la palabra de Dios distorsionada para convencerlo. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10 dice lo siguiente. Voy a tomar un poco de agua. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tercera vez, Satanás intenta hacer caer al Señor. Él es perseverante. Con nosotros también lo va a hacer, de hecho lo es. En la tercera tentación, Satanás le ofrece al Señor todos los reinos del mundo y le dice él que le pertenecen. Y en cierta forma le está diciendo la verdad porque es verdad. Momentáneamente los reinos del mundo le pertenecen a él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice Pablo que él es el Dios, con minúscula, de este siglo. Primero de Juan 5:9, Juan dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. Así que, en cierto sentido, el diablo no le está mintiendo al Señor, le está diciendo la verdad. Le dice, los reinos de este mundo me pertenecen a mí. Pero cuando le pidió que le adorase, el Señor le responde de nuevo con el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el Señor, con un solo libro del Antiguo Testamento, le da a Satanás para que tenga y guarde, ¿no? Ahora, lo feo de esto es que la mayoría de los cristianos hoy en día nunca han leído y han meditado en oración, nunca han leído el libro de Deuteronomio y lo han meditado en oración. Es una pena muy grande, es una pena grande, porque fue ese uno de los libros que usó el Señor para confrontar las mentiras y las tentaciones de Satanás. Vamos a seguir. También nosotros debemos observar que el Señor tiene en mente esta frase, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Ahora bien, no significa esto que solamente debemos adorar exclusivamente a Dios, sino también, para mí, significa que todo servicio nace o debe nacer de una verdadera adoración al Señor. Ahora, para los que no están relacionados con la palabra adoración, esto es mucho más que una alabanza de labio. Es una actitud de reverencia, es reconocimiento, es admiración, es gratitud, es entrega sincera en amor. Es lo que el Señor dice cuando ora el Padre Nuestro y dice, santificado sea tu nombre, sea reconocido tu nombre, sea temido, sea respetado, obedecido. De ahí debe nacer el servicio del Señor, de ese corazón lleno de adoración a Él. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo sinceramente pienso yo que los ángeles no perdieron ni un segundo la vida del Señor. De alguna forma hicieron para estarlo observando siempre. Usted imagínese, la vida del Señor, para mí, es lo que yo pienso, y sería lo más lógico, que la vida del Señor en esta tierra para el reino fue el acontecimiento de la historia. Fue el acontecimiento más importante comparado únicamente con su segunda venida. Pero no creo que haya para el reino de los cielos no haya experimentado otra cosa más grande que esto, no lo creo.
Creo que los seres celestiales seguían la vida del Señor con una enorme expectación y fervor, para ver qué decía, qué hacía, cómo actuaba. Yo me imagino así ese escenario. Ahora, debemos rescatar que los ángeles le sirven al Señor una vez que Él superó las pruebas. Ahí es cuando ellos se acercan y le sirven. Probablemente le trajeron algo para comer, ya que Él había renunciado a convertir las piedras en pan cuando Satanás le dijo que las convirtiera en pan. Ahora bien, de estos pasajes también debemos aprender que una persona llena del Espíritu Santo y llena de la palabra del Señor va a resistir las tentaciones del enemigo y sus ataques. Los va a resistir. Debemos estar llenos de su presencia, llenos de su palabra para poder resistir todos los ataques del diablo. Y para finalizar, nosotros debemos pasar tiempo con este pasaje para ver cómo el Señor venció estas tentaciones, para aprender, identificar los patrones de la vida del Señor o las enseñanzas que nos deja su vida, abstraerlo y ver cómo lo ponemos en práctica también en nuestras vidas. Bien, ya terminando el mensaje, vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Yo le pido que se quede a la oración. Vamos a hablar con Él y vamos a pedirle que nos llene de su Espíritu y que nos dé este discernimiento que el Señor tenía para enfrentar las tentaciones. Vamos a hablar con Dios. Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, es que yo te pido en este momento que escuches mi oración. Padre Santo y Dios bendito, en nombre de Jesús, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en nosotros y en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos. Ven a llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a tocar nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser. Oh Padre amado y bendito, nosotros te glorificamos, te loamos, te bendecimos, Señor. Damos gracias, Señor, por tu persona, por tu presencia y por todo lo que tú nos das y todo, especialmente lo que tú eres. Señor, ven a darnos sabiduría para saber manejar nuestro tiempo en nuestra vida devocional como lo supo manejar el Señor, para saber discernir, Señor, en qué tiempos vivimos, qué situaciones nos tocan vivir y cómo actuar de la forma en que tú quieres que nosotros actuemos. Enséñanos a pedirte dirección acerca de nuestra vida espiritual, que te preguntemos, Señor, a ti, si estamos pasando un tiempo saludable de oración, si estamos ayunando correctamente, si nosotros estamos leyendo y aprendiendo y creciendo en el conocimiento de tu palabra, como tú quieres que nosotros lo hagamos. Si estamos sirviendo correctamente, si estamos viviendo correctamente, tratando a las personas correctamente, Señor, que nos acostumbremos a buscar de ti, de tu dirección, Señor. Que no nos hagamos independientes de ninguna forma de ti, Señor, en ninguna de las áreas de nuestras vidas, porque tú has dicho, Señor, que separados de ti nada podemos nosotros hacer. Por eso te suplicamos, Señor, danos dirección. Muéstranos si debemos orar más, cuánto más debemos orar. Háblanos, Señor. Enséñanos a buscar tu dirección. Padre Santo y Dios amado, queremos rogarte que perdones nuestros pecados, nuestra falta, nuestras transgresiones, perdónalas, Señor. Y queremos pedirte y suplicarte con todo nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú
nos limpies de toda maldad. Tu palabra dice que si confesamos a ti nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. Queremos que nos perdones, pero que nos fortalezcas, que nos santifiques, Señor. Queremos que nos controles, nos llenes de tu Espíritu Santo, que endereces nuestros caminos, Señor. No queremos ser recurrentes al pecado. No queremos vivir sin estar en el primer amor. No queremos ser tibios, Señor. Oh Padre Santo y Dios amado, enséñanos a llevar vidas consagradas a ti. No de la boca para afuera, sino realmente desde nuestro corazón, que seamos personas entregadas, sincera y amorosamente a ti, Señor. Señor, reina, te pedimos con total libertad nuestras vidas. Nosotros presentamos nuestras vidas a ti como sacrificio vivo para que tú obres con total y absoluta libertad, Señor. Oh Santísimo Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, Dios de todo el universo, a ti te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que estés obrando en todo nuestro país. Bendito Dios y bendito Padre, te pedimos por todos los habitantes de este país, para que tú nos libres, Señor, de todo mal, de toda opresión del enemigo, de toda opresión de la carne, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Líbranos de todo tipo de idolatría, de codicia, de odio, de rencor, Señor. Líbranos de todo tipo, Señor, de corrupción y de maldad. Líbranos a nosotros, a todos nosotros, a los gobernantes, al presidente, Señor, a los diputados, a los senadores, Señor, a los jueces, a las personas que trabajan, Señor, como servidores públicos. Líbralos, Señor. Libra a aquellas personas, Señor, de la influencia de Satanás, Señor, que tienen un peso importante en nuestro país, Señor. Líbranos, Señor. Padre, haz pedazos todas las obras del enemigo. Tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshace todas las obras del diablo que estuviera en este país. Deshácela, rómpela, hazla pedazos, Señor. Todopoderoso Rey, en nombre de Jesucristo, deshácelas, gran Señor y gran Padre. Te suplicamos que extiendas tus manos aquí, Señor, y en todo el mundo, Padre, y traigas libertad, Señor. Nos liberes, nos llenes de tu presencia, salves a los perdidos y avives a tu iglesia, Señor. En cada nación, en cada barrio, en cada provincia, en cada estado, Señor, en cada tribu, en todas partes del mundo, Señor, obra poderosamente. Unimos nuestra fe ahora, Señor. Unimos nuestra fe para pedirte con todo nuestro corazón, Padre, que tú estés obrando en la vida de cada ser humano, Señor. Cada ser humano, Padre. Y liberándolo, salvándolo, regenerándolo, Todopoderoso Rey. Envía obreros a la mies, Padre, porque la mies es muchas y los obreros son pocos, Señor. Es mucha la mies, Señor, y poquito los obreros, Padre. Por eso a ti vamos, como el Señor Jesús nos enseñó, para pedirte, para suplicarte, para rogarte, que tú envíes tus obreros, Señor, a la mies. Ven, Señor, a obrar, ven a salvar nuestra nación y los habitantes de todas las naciones. Envía tus ejércitos a batallar en favor de tu reino, Señor. Suple las necesidades, Señor, de aquellos que están enfermos, Señor. Dale salud.
Sana a los enfermos de tu iglesia y también te pedimos por el resto del mundo. Sana, Señor, a los enfermos. Restaura la familia, Señor. Obra a través de tu Espíritu Santo. Suple todas las necesidades, Señor. Te pedimos que en todas partes del mundo podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad como tú lo mandas, así te lo pedimos. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento. Por eso te suplicamos, Señor, vuelve los corazones de todos nosotros, los seres humanos, a ti, Padre. Señor, alza la luz de tu rostro sobre nosotros y disipa las tinieblas, disípalas, Señor. Señor, pon en tu iglesia cada cristiano, cada hermano, la carga en su corazón para interceder, Señor, por todas las personas. Oh Santo, Santo de Israel, extiende tu mano, porque tu palabra dice que clemente y misericordioso es el Señor, tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso a ti te pedimos, Señor, ten misericordia. Tu palabra dice cómo el leopardo va a mudar sus manchas o el etíope su piel. Así también vosotros, ¿cómo podéis hacer lo bueno acostumbrado a hacer lo malo? Es verdad. Necesitamos que tú intervengas en nuestras vidas, Padre. Interviene en este momento, Señor, y toca nuestros corazones. A todos los que estamos participando de esta reunión, a aquellos que van a ver este video después, y a todas las personas del mundo, toca nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por todo lo que tú eres y haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu corazón. Gracias por tu persona. Gracias, Padre, por tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Te entregamos nuestras vidas en tus benditas y santas manos. Y te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, querido hermano, estamos terminando ya la reunión. Recuerde que estamos en campaña de oración por la Argentina del 21 de junio al 30 de julio. Es campaña de ayuno y oración, pero si usted no puede ayunar por algún motivo, ore, esté orando, estemos orando, para que el Señor obre en nuestro país, para que el Señor avive su obra y salve a los que están perdidos. Estemos orando, clamando y suplicando al Señor por esto. Le mando un abrazo tremendo. Le espero el próximo domingo a las 19:30 horas. Un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga.